Escucha esto con atención, pero no lo escuches como escuchas cualquier cosa. No lo escuches distraído. No lo escuches mientras haces otra cosa. Escúchalo con intención, porque este no es un video más. No es contenido cualquiera. No es algo que apareció por accidente en tu pantalla. No es algo que viste por casualidad. Si llegaste aquí, no fue por casualidad. No fue suerte. No fue coincidencia. No fue un error del algoritmo. Algo dentro de ti te trajo hasta este momento. Tal vez no sabes explicarlo. Tal vez no tienes las palabras. Tal vez solo hiciste clic sin pensar. Pero hay algo más profundo ocurriendo. Porque hay momentos en la vida en los que Dios usa cosas simples para hablarte de forma directa. Y este puede ser uno de esos momentos. Detente por un segundo y piensa esto conmigo. ¿Cuántas cosas pudiste haber visto hoy? ¿Cuántos videos aparecieron frente a ti? ¿Cuántas opciones tenías? Y aún así, terminaste aquí, escuchando esto. Ahora, en este momento. Eso no es casualidad. Eso tiene propósito. Y déjame decirte algo con total claridad. Dios está tratando de llamar tu atención. Sí, Dios. No mañana, no después, no en otro momento. Ahora, en este instante exacto. Mientras escuchas estas palabras, Dios está intentando alcanzarte. Porque hay algo que viene para tu vida, algo que no es pequeño, algo que no es insignificante, algo que no es temporal, algo que puede cambiar tu historia, algo que puede marcar un antes y un después, algo que puede romper ciclos, cerrar etapas, abrir puertas y llevarte a un nivel que nunca has experimentado. Pero hay algo que debes entender, y necesitas entenderlo hoy. No todos están preparados para recibir lo que Dios quiere dar, y eso es más serio de lo que parece. Porque muchas personas pasan años orando por algo, esperando algo, pidiendo algo, pero cuando llega, no están listos. No porque Dios no quiera darlo, sino porque ellos no están en la posición correcta para recibirlo. Y eso duele, porque significa que puedes estar cerca, muy cerca, de algo que podría cambiar tu vida, y aún así perderlo. No por falta de fe, sino por falta de preparación, por falta de alineación, por falta de conciencia, por seguir pensando igual, por seguir reaccionando igual, por seguir viviendo igual, mientras esperas algo diferente. Y eso no funciona, porque no puedes esperar un cambio externo, sin un cambio interno. No puedes esperar una nueva temporada, sin una nueva mentalidad. No puedes esperar un resultado diferente, haciendo lo mismo de siempre. Por eso este momento es tan importante. Porque hoy no es solo un mensaje, hoy es una oportunidad para detenerte, para reflexionar, para despertar y comenzar a ver las cosas de otra manera. Porque si no te alineas hoy, si no ajustas tu forma de pensar, si no decides cambiar tu postura, puedes perder el momento que podría cambiar tu historia. Y escúchame bien, no estoy hablando de algo pequeño, estoy hablando de algo que puede transformar tu vida, tu economía, tu paz, tu dirección, tu propósito, todo. Pero eso requiere algo de tu parte. Requiere que te quedes, requiere que escuches, requiere que no te distraigas. Porque vivimos en un tiempo donde todo compite por tu atención. Todo quiere que cambies, todo quiere que te vayas, todo quiere que no profundices. Pero hoy no es el día para distraerte. Hoy es el día para quedarte, para escuchar, para recibir, para entender, para permitir que algo dentro de ti cambie. Así que no te vayas, no salgas de este video, no lo pongas en pausa, no lo dejes a la mitad, quédate hasta el final. Porque cada parte de este mensaje no es relleno, no es repetición, no es casual, es una pieza clave, una pieza que necesitas para lo que viene, porque lo que viene no es pequeño,
Y lo que estás a punto de escuchar puede ser exactamente la respuesta que llevas tiempo esperando. Identificación profunda. Sé lo que has estado viviendo, y no necesitas explicarlo demasiado, porque hay cosas que no se dicen, se sienten. Hay cargas que no se ven, pero se llevan por dentro. Has hecho todo lo correcto. Has intentado hacer las cosas bien. Has tratado de mantenerte firme. Has orado. Has esperado. Has creído. Has confiado. O al menos lo has intentado. Pero aún así, los resultados no llegan. Y eso duele, porque no es que no hayas hecho nada. No es que no hayas intentado. No es que no hayas buscado a Dios. Es que has dado lo mejor de ti, y aún así, todo parece igual. Y poco a poco, sin darte cuenta, algo empieza a cambiar dentro de ti. No de golpe, no de un día para otro, sino lentamente, casi en silencio. La fe empieza a debilitarse. No desaparece por completo, pero ya no es igual. Antes creías con más fuerza, antes esperabas con más seguridad, antes confiabas sin tanto cuestionamiento, pero ahora hay dudas. Hay pensamientos que aparecen y que antes no estaban ahí. Pensamientos que te incomodan, que te confunden, que te hacen preguntarte cosas que no quieres pensar. Te levantas, pero no con la misma paz. Empiezas el día, pero con preocupación. Tu mente se llena de preguntas, de cuentas, de pendientes, de cosas que no sabes cómo resolver. Y aunque intentas mantenerte positivo, aunque intentas repetir palabras de fe, aunque intentas seguir adelante, hay algo dentro de ti que no está en calma. Y cuando llega la noche, cuando todo se queda en silencio, cuando ya no hay distracciones, cuando estás solo contigo mismo, es cuando más se siente. Te acuestas, pero no descansas. Cierras los ojos, pero tu mente sigue activa, pensando, calculando, preocupándose, preguntándose, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a resolver esto? ¿Hasta cuándo voy a seguir así? Y aunque no lo dices en voz alta, aunque no se lo cuentas a nadie, aunque sonríes frente a otros, en lo profundo de tu interior, hay una pregunta que se repite, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Dios, ¿te olvidaste de mí? Y esa pregunta no es fácil de admitir, porque amas a Dios, porque crees en Dios, porque sabes que Él existe. Pero hay momentos donde el silencio pesa, momentos donde no entiendes, momentos donde no ves respuesta, momentos donde parece que Dios no está hablando. Tal vez nadie lo sabe, tal vez nadie lo nota, tal vez todos piensan que estás bien, que todo está bajo control, que estás fuerte, pero la realidad es diferente, porque hay momentos en los que te sientes cansado. Pero no es un cansancio físico, no es que te falten fuerzas en el cuerpo, es algo más profundo, es un cansancio del alma, un cansancio espiritual, un cansancio que no se quita durmiendo, que no se quita descansando, que no se quita desconectándote. Es ese tipo de cansancio que viene de cargar demasiado, por demasiado tiempo, cargar preocupaciones, cargar incertidumbre, cargar preguntas sin respuesta, cargar situaciones que no cambian, cargar emociones que no sabes cómo soltar. Y eso pesa, pesa más de lo que imaginabas, pesa más de lo que puedes explicar, pesa más de lo que otros entienden, porque no es algo visible, pero es real, muy real. Y en medio de todo eso, tratas de seguir, tratas de mantenerte firme, tratas de no rendirte, tratas de seguir creyendo, aunque a veces no sabes cómo. Y aún así, sigues, aunque lento, aunque con dudas, aunque cansado, sigues. Y eso dice mucho de ti, porque aunque sientas que estás débil, no te has rendido. Aunque sientas que has dudado, no te has ido. Aunque sientas que estás cansado, no has soltado a Dios, y eso
Importa más de lo que crees. Pero ahora escúchame bien. Y presta mucha atención a esto, porque esto puede cambiar tu perspectiva. Dios nunca llega tarde. Nunca. No llega antes, pero tampoco llega después. Llega en el momento exacto, en el momento correcto, en el momento perfecto. Aunque desde tu perspectiva parezca que todo se está retrasando, aunque desde tu visión parezca que nada está pasando, aunque desde tu emoción parezca que todo está detenido, Dios sigue en control. Dios sigue obrando. Dios sigue trabajando en tu vida, incluso cuando no lo ves, incluso cuando no lo sientes, incluso cuando no lo entiendes. Él no se ha detenido. Y lo que hoy parece silencio, no es ausencia, es preparación. Lo que hoy parece espera, no es pérdida de tiempo, es proceso. Lo que hoy parece retraso, no es abandono, es alineación. Y aunque ahora no lo comprendas, llegará el momento donde todo tendrá sentido. Revelación de temporada. Lo que estás viviendo no es un atraso, aunque así lo sientas, aunque así lo parezca, aunque todo en tu entorno te diga lo contrario. No es un atraso, es preparación. Y necesitas entender esto, porque si no lo entiendes, vas a interpretar mal todo lo que estás viviendo. Vas a pensar que estás perdiendo tiempo, cuando en realidad te estás formando. Vas a pensar que estás retrocediendo, cuando en realidad te estás fortaleciendo. Vas a pensar que Dios no está haciendo nada, cuando en realidad Dios está haciendo lo más importante. Porque hay algo que debes comprender, y cuando lo comprendes, tu manera de ver la vida cambia completamente. Antes de que Dios haga algo visible, siempre hace algo invisible. Siempre. Sin excepción. Antes de que algo se manifieste afuera, Dios trabaja adentro. Antes de que cambie tu situación, cambia tu corazón. Antes de que abra puertas, trabaja en tu carácter. Antes de darte más, te enseña a sostenerlo. Y ese proceso no siempre es cómodo, no siempre es rápido, no siempre es fácil de entender, pero es necesario. Porque si Dios te diera ahora mismo todo lo que le estás pidiendo, sin prepararte primero, no podrías sostenerlo. Y lo perderías. Por eso, antes de la provisión, viene el proceso. Y el proceso es donde muchos se frustran. Porque el proceso no siempre se ve bonito. No siempre se siente bien. No siempre tiene sentido. El proceso tiene silencio, tiene espera, tiene incertidumbre, tiene momentos donde no entiendes nada. Pero es ahí donde se construye todo. Es ahí donde se forma tu fe. Es ahí donde se fortalece tu carácter. Es ahí donde aprendes a confiar. No en lo que ves, sino en lo que crees. Porque antes del milagro viene la alineación. Y la alineación es ajustar tu vida a lo que Dios quiere hacer. Es dejar atrás lo que no suma. Es soltar lo que te detiene. Es cambiar lo que necesitas cambiar, aunque no sea fácil. Porque Dios no solo quiere darte algo, Dios quiere transformarte. Y esa transformación requiere proceso, requiere tiempo, requiere decisiones, requiere rendición. Ahora escucha esto con atención. Isaías 43:19 dice, «He aquí que yo hago cosa nueva». No dice, «voy a hacer», dice, «estoy haciendo». Eso cambia todo, porque significa que, aunque tú no lo veas, Dios ya comenzó. Aunque no haya señales visibles, Dios ya está obrando. Aunque todo parezca igual, Dios ya está moviendo cosas a tu favor. Y aquí es donde muchos se pierden, porque esperan ver primero, para creer después. Pero en el reino de Dios es al revés. Primero crees y luego ves. Primero confías y luego se manifiesta. Primero te alineas y luego recibes. Pero hay un problema, y es un problema serio. Muchos están tan enfocados en lo que falta
que no ven lo que Dios ya comenzó. Se enfocan en lo que no tienen, en lo que no ha llegado, en lo que no ha cambiado, y pierden de vista lo que sí está pasando. Porque cuando solo miras la falta, te llenas de frustración. Cuando solo miras lo que no tienes, te llenas de ansiedad. Cuando solo miras lo que no cambia, te llenas de duda. Y la duda te desconecta. Te desconecta de la fe, te desconecta de la paz, te desconecta de la visión. Pero cuando decides cambiar tu enfoque, todo empieza a cambiar. Cuando dejas de mirar lo que falta y empiezas a reconocer lo que Dios ya está haciendo, tu fe se fortalece, tu esperanza crece, tu perspectiva cambia. Empiezas a ver pequeñas señales, pequeños avances, pequeños cambios que antes no notabas y entiendes algo clave. Dios no siempre se mueve de forma espectacular. A veces se mueve en lo simple, en lo cotidiano, en lo que parece pequeño. Pero eso pequeño es el comienzo de algo grande, porque todo milagro comienza antes de ser visible. Todo cambio comienza antes de manifestarse. Todo avance comienza en lo invisible. Y si no aprendes a reconocerlo ahí, vas a pensar que nada está pasando, cuando en realidad todo está pasando. Por eso este momento es tan importante, porque necesitas cambiar tu forma de ver, dejar de interpretar la espera como pérdida y empezar a verla como preparación, dejar de ver el silencio como ausencia y empezar a verlo como proceso, dejar de ver el retraso como abandono y empezar a verlo como alineación, porque cuando entiendes eso, ya no te desesperas igual, ya no te frustras igual, ya no dudas igual. Empiezas a confiar aunque no veas. Empiezas a creer aunque no entiendas. Empiezas a avanzar aunque no tengas todas las respuestas. Y ahí es donde todo empieza a cambiar. Porque cuando te alineas, cuando confías, cuando te mantienes firme, el proceso termina. Y cuando el proceso termina, lo que Dios ha estado preparando se manifiesta. Posición espiritual. Aquí está la verdad que muchos no ven, la verdad que pocos entienden, y que puede cambiar completamente tu vida. No es solo lo que pides, es desde dónde lo pides. No es solo lo que dices, es lo que hay dentro de ti cuando lo dices. No es solo la oración que haces, es la posición en la que estás cuando oras, porque puedes orar todos los días. Puedes hablar con Dios constantemente. Puedes repetir palabras correctas. Puedes incluso memorizar versículos. Pero si tu mente, si tu corazón, si tu interior está lleno de duda, estás bloqueando tu propia respuesta. Y esto es más común de lo que parece, porque hay muchas personas que dicen tener fe, pero viven dominadas por el miedo. Dicen confiar en Dios, pero no dejan de preocuparse. Dicen que todo va a estar bien, pero en su interior esperan lo peor. Y esa contradicción, esa desconexión interna, afecta todo. Porque no puedes esperar bendición pensando en escasez. No puedes esperar abundancia si tu mente está enfocada en la falta. No puedes esperar puertas abiertas si por dentro estás convencido de que todo está cerrado. No puedes declarar fe y vivir con miedo. No funciona así, porque Dios no responde solo a palabras. Dios responde a convicción, y la convicción no se finge, no se repite, no se actúa, se vive, se siente, se sostiene. Es esa certeza interna que no depende de lo que ves, ni de lo que sientes, ni de lo que está pasando afuera. Es algo más profundo, algo más sólido, algo más real. Es cuando dices creo, y realmente crees. Es cuando dices confío, y realmente confías. Es cuando dices todo va a estar bien, y lo sostienes, aunque todo a tu alrededor diga lo contrario. Porque la verdadera fe no depende de evidencia, depende de decisión. Es una decisión interna,
una postura, una forma de estar, una forma de pensar, una forma de vivir. Y aquí está el punto clave. Tu posición interna determina tu resultado externo. Escúchalo otra vez. Tu posición interna determina tu resultado externo. Si por dentro estás lleno de duda, por fuera verás incertidumbre. Si por dentro estás lleno de miedo, por fuera verás limitaciones. Si por dentro estás en escasez, por fuera experimentarás escasez. Pero cuando tu interior cambia, todo empieza a alinearse. Porque lo que hay dentro de ti termina reflejándose fuera de ti. Y eso es una ley espiritual. No puedes sostener afuera lo que no has construido adentro. Por eso Dios trabaja primero en tu interior, porque si no cambia lo que está dentro, no importa lo que llegue afuera, no lo vas a sostener. Por eso hay personas que reciben oportunidades, pero las pierden. Reciben bendiciones, pero no las mantienen. Reciben cambios, pero vuelven al mismo lugar, porque no cambiaron su posición, porque no transformaron su interior, porque no alinearon su mente con lo que estaban pidiendo. Y aquí es donde necesitas detenerte y preguntarte con honestidad, ¿desde dónde estoy pidiendo? ¿Desde la fe o desde el miedo? ¿Desde la confianza o desde la duda? ¿Desde la certeza o desde la desesperación? Porque no es lo mismo pedir desde fe que pedir desde necesidad. No es lo mismo creer que esperar con ansiedad. No es lo mismo confiar que preocuparse constantemente. Y Dios ve eso. Dios ve tu interior. Dios ve lo que realmente hay dentro de ti. No solo escucha tus palabras, siente tu convicción, siente tu nivel de fe, siente tu nivel de confianza y responde. No a lo que dices, sino a lo que eres. Por eso este momento es tan importante, porque necesitas ajustar tu posición, necesitas alinear tu mente, alinear tu corazón, alinear tu fe, dejar de pensar en lo que falta y empezar a confiar en lo que viene, dejar de enfocarte en el problema y empezar a creer en la solución, dejar de vivir con miedo y empezar a caminar con fe, porque cuando tu posición cambia, todo cambia, tu forma de ver cambia, tu forma de hablar cambia, tu forma de actuar cambia. Y cuando eso cambia, tu realidad comienza a cambiar. No de inmediato, pero sí inevitablemente. Porque cuando estás alineado, cuando estás en fe, cuando estás en convicción, lo que estás esperando, encuentra el camino hacia ti. Activar la fe. La fe no es emoción, no es un sentimiento pasajero. No es algo que aparece solo cuando todo está bien. No es algo que depende de cómo te sientes hoy. La fe es decisión. Es una decisión consciente. Es una postura interna. Es una elección que haces. Una y otra vez. Todos los días. Es levantarte cada mañana. Aunque no tengas respuestas. Aunque no veas cambios. Aunque todo parezca igual. Y aún así, decidir creer. Decidir confiar, decidir seguir, porque es fácil tener fe cuando todo está funcionando. Es fácil creer cuando ves resultados, es fácil confiar cuando todo fluye. Pero la verdadera fe no se mide en los días buenos, se revela en los días difíciles, en esos días donde no entiendes nada, en esos días donde todo parece detenido, en esos días donde la respuesta no llega. En esos días donde la duda aparece, es ahí donde la fe se activa. Es ahí donde la fe deja de ser teoría y se convierte en realidad. Hebreos lo deja claro. Sin fe es imposible agradar a Dios. No dice difícil, no dice complicado, no dice que cuesta, dice imposible. Eso significa que la fe no es opcional, no es algo extra. No es algo que puedes elegir tener o no tener, es esencial, es la base, es el fundamento, es el punto de partida, porque todo lo que viene de Dios se recibe por fe. Y aquí es donde necesitas entender algo clave. Tu milagro no empieza en lo externo,
No empieza en tu situación, no empieza en tu cuenta bancaria, no empieza en las oportunidades que aparecen, no empieza en lo que ves, empieza en tu mente, empieza en lo que crees, empieza en lo que decides aceptar como verdad. Porque antes de que algo cambie afuera, tiene que cambiar adentro. Antes de que se manifieste, tiene que activarse. Y la activación ocurre en tu interior. Ocurre cuando decides, aunque no haya evidencia, aunque no haya señales, aunque no haya resultados visibles, decir, no importa lo que vea, Dios sigue en control. No importa lo que esté pasando, Dios sigue obrando. No importa cuánto tiempo haya pasado, Dios no ha terminado conmigo. Y esa decisión lo cambia todo, porque la fe no necesita evidencia. La fe crea la evidencia. La fe no depende de lo visible. La fe produce lo visible. Pero aquí está el problema. Muchas personas quieren ver primero, para creer después. Quieren señales, para confiar. Quieren resultados, para activar su fe. Pero en el reino de Dios funciona diferente. Primero crees y luego ves. Primero confías y luego se manifiesta. Primero decides y luego recibes, y eso requiere madurez. Requiere carácter, requiere disciplina mental, porque tu mente, si no la controlas, te va a llevar en la dirección incorrecta. Tu mente va a querer dudar, va a querer cuestionar, va a querer imaginar lo peor, va a querer enfocarse en lo negativo. Y si no la corriges, si no la alineas, si no la entrenas, vas a vivir reaccionando, en lugar de creer. Por eso activar la fe no es algo automático, es intencional, es algo que haces a propósito, es algo que repites, es algo que practicas, es algo que construyes, es levantarte cada día y elegir creer, es hablar palabras de fe, aunque por dentro haya duda, es pensar diferente, aunque todo a tu alrededor sea igual, es actuar con confianza, aunque no tengas garantías, porque la fe no es ausencia de duda, es decisión por encima de la duda. No significa que nunca vas a sentir miedo. Significa que no dejas que el miedo te controle. No significa que nunca vas a cuestionar. Significa que no te quedas atrapado en la duda. Significa que eliges, una y otra vez, confiar en Dios. Y cuando haces eso, algo empieza a cambiar. Primero en tu interior, luego en tu forma de hablar, luego en tu forma de actuar, y finalmente en tu realidad, porque tu vida siempre sigue a tu creencia. Siempre. Lo que crees, lo sostienes. Lo que sostienes, lo atraes. Lo que atraes, lo vives. Por eso necesitas cuidar lo que crees, necesitas proteger tu mente, necesitas filtrar lo que escuchas, lo que piensas, lo que repites, porque si alimentas duda, vas a vivir en duda. Si alimentas miedo, vas a vivir en miedo. Pero si alimentas fe, vas a vivir en fe. Y la fe abre caminos. La fe abre puertas. La fe activa lo que parecía imposible. Por eso hoy no se trata solo de escuchar. Se trata de decidir. Decidir creer. Decidir confiar. Decidir mantenerte firme, aunque no veas nada. Porque cuando tu fe se activa, tu vida empieza a cambiar. Y lo que hoy parece imposible, comienza a acercarse cada vez más. Romper la mentalidad limitante. Hay algo más profundo, algo que no siempre se ve, pero que controla más de lo que imaginas. Algo que muchos evitan, algo que muchos ignoran, algo que muchos no quieren confrontar, pero que define completamente su vida. La mentalidad de escasez. Y necesitas entender esto, porque mientras no lo entiendas, vas a seguir luchando en lo externo, sin darte cuenta de que el problema real está en lo interno. Porque no siempre es falta de dinero, no siempre es falta de oportunidades, no siempre es falta de recursos. Muchas veces es falta de creencia, falta de visión, falta de una mentalidad correcta. Porque lo que piensas
termina definiendo lo que vives, y si no cambias lo que piensas, no importa cuánto cambie tu entorno, vas a volver al mismo lugar, porque tu mente es el filtro de tu realidad, es el lente a través del cual ves todo. Y si ese lente está limitado, todo lo que veas estará limitado. Y aquí es donde necesitas ser honesto contigo mismo, porque hay pensamientos que se han repetido tantas veces que ya los ves como verdad. Frases como, nunca voy a salir de esto. Esto es lo que me tocó. Siempre me pasa lo mismo. No soy capaz. No tengo lo necesario. No es para mí. Y lo más peligroso es que esas frases ya no las cuestionas, las aceptas, las repites, las crees, y sin darte cuenta, empiezas a vivir conforme a ellas, empiezas a tomar decisiones pequeñas que confirman esas creencias, empiezas a evitar oportunidades, porque piensas que no eres suficiente, empiezas a limitarte antes de intentarlo, empiezas a conformarte con menos de lo que podrías vivir, y así esa mentalidad te mantiene atrapado. No físicamente, pero sí mentalmente. Y cuando estás atrapado mentalmente, no importa dónde estés, sigues limitado. Pero escúchame bien, eso no viene de Dios. Dios no te habla con limitación. Dios no te define con escasez. Dios no te etiqueta como incapaz. Dios no te dice que no puedes. Eso no viene de Él. Eso es una programación que se formó con el tiempo, con experiencias pasadas, con lo que viviste, con lo que escuchaste, con lo que te dijeron, con lo que creíste en algún momento. Tal vez creciste escuchando que el dinero era difícil, que la vida era dura, que había que conformarse, que no todos podían avanzar, que había límites, y poco a poco, sin darte cuenta, eso se quedó en tu mente, se volvió parte de tu forma de pensar, se volvió automático, y ahora, aunque quieras avanzar, algo dentro de ti te detiene, te frena, te hace dudar, te hace retroceder. Pero hoy, eso se rompe. Hoy tienes que tomar una decisión consciente, una decisión firme, una decisión real, romper esa mentalidad. Porque mientras pienses pequeño, vas a vivir limitado. Mientras creas poco, vas a recibir poco. Mientras te veas incapaz, vas a actuar como incapaz. Pero cuando cambias eso, todo cambia. Cuando decides pensar diferente, empiezas a ver diferente. Cuando decides creer diferente, empiezas a actuar diferente. Cuando decides dejar de limitarte, empiezas a avanzar. Y ese cambio no es externo, es interno, es una renovación, es un proceso, es una transformación. Y empieza aquí, empieza ahora, empieza en tu mente. Empieza cuando decides dejar de repetir lo mismo y comienzas a declarar algo nuevo. Empieza cuando dejas de aceptar esas frases y empiezas a reemplazarlas. Cuando en lugar de decir, no puedo, empiezas a decir, estoy en proceso. Cuando en lugar de decir, no es para mí, empiezas a decir, Dios está trabajando en mí. Cuando en lugar de decir, siempre será así, empiezas a decir, mi temporada está cambiando. Y aunque al principio no lo sientas, aunque no lo creas completamente, aunque te cueste, lo repites, lo sostienes, lo practicas, porque la mente se entrena, la mente se renueva, la mente se transforma, pero requiere intención, requiere constancia, requiere decisión, y cuando haces ese trabajo, cuando empiezas a romper esas creencias, cuando empiezas a cambiar tu forma de pensar, algo empieza a suceder. Empiezas a ver oportunidades, donde antes veías problemas. Empiezas a actuar, donde antes dudabas. Empiezas a avanzar, donde antes te detenías. Y poco a poco, tu realidad empieza a alinearse con tu nueva mentalidad, porque lo que crees termina convirtiéndose en lo que vives, siempre. Y hoy es el día para romper eso.
Hoy es el día para dejar atrás esa forma de pensar. Hoy es el día para decidir que ya no vas a vivir limitado, que ya no vas a aceptar menos, que ya no vas a repetir esas mismas historias, porque tu vida no está definida por tu pasado, no está definida por tus errores, no está definida por tus limitaciones, está definida por lo que decides creer desde hoy. Obediencia y acción. Dios no solo responde a fe, responde a acción. Y esto es algo que muchos no quieren aceptar, porque es más fácil creer que moverse, es más cómodo esperar que tomar decisiones. Es más sencillo decir confío que actuar como alguien que realmente confía. Pero la verdad es esta: la fe sin movimiento no produce nada. Puedes tener buenas intenciones, puedes tener pensamientos positivos, puedes tener palabras de fe, pero si no hay acción, no hay resultado. Porque la fe verdadera no se queda quieta. La fe verdadera se mueve, se expresa, se demuestra, se ejecuta. Y aquí es donde necesitas ser honesto contigo mismo. Porque tal vez has estado esperando, pero no te has movido. Tal vez has estado pidiendo, pero no has actuado. Tal vez has estado creyendo, pero no has dado el paso. Y mientras no des ese paso, todo se queda igual. Porque hay decisiones que tienes que tomar, decisiones que no puedes seguir postergando, decisiones que sabes que tienes que hacer, pero has estado evitando, decisiones que te incomodan, que te sacan de tu zona de confort, que te obligan a cambiar. Y aunque lo sabes, sigues esperando el momento perfecto. Pero escúchame bien, el momento perfecto no existe. No llega, no aparece, se crea, se construye, se decide. Y muchas veces tienes que moverte sin tener todo claro. Tienes que avanzar sin entender todo el proceso. Tienes que dar pasos, aunque no tengas todas las respuestas. Porque así funciona la fe. La fe no te da todo el mapa, te da el siguiente paso. Nada más, solo el siguiente paso. Y ese paso requiere valentía, requiere decisión, requiere obediencia, porque no siempre va a tener sentido, no siempre vas a entender por qué, no siempre vas a sentir seguridad. Pero aún así, tienes que hacerlo, porque cuando tú te mueves, Dios se manifiesta. Escúchalo otra vez. Cuando tú te mueves, Dios se manifiesta. No antes, no después, en el movimiento, en la acción, en el paso de fe. Es ahí donde ocurre el cambio. Es ahí donde se abren las puertas. Es ahí donde se alinean las cosas, porque Dios honra la obediencia, no la intención, no el deseo, no la idea, la obediencia, esa decisión de hacer lo que sabes que tienes que hacer, aunque no sea cómodo, aunque no sea fácil, aunque no sea lógico, porque muchas veces lo que Dios te pide no va a tener sentido en lo natural. Te va a parecer arriesgado, te va a parecer difícil, te va a parecer ilógico, pero no se trata de lógica, se trata de fe. Y la fe actúa, la fe se mueve, la fe no espera condiciones perfectas, la fe crea condiciones. Por eso hoy necesitas preguntarte, ¿qué paso he estado evitando? ¿Qué decisión he estado posponiendo? ¿Qué cambios sé que tengo que hacer, pero no he querido hacer? Porque ahí mismo, puede estar tu avance. Ahí puede estar tu respuesta. Ahí puede estar el inicio de tu cambio. Pero requiere que te muevas. Requiere que salgas de donde estás. Requiere que dejes de esperar y empieces a actuar. Porque nada cambia hasta que tú cambias. Nada se mueve hasta que tú te mueves. Nada avanza hasta que tú decides avanzar. Y no tienes que hacerlo perfecto. No tienes que hacerlo sin miedo. No tienes que tener todo resuelto. Solo tienes que hacerlo. Dar el primer paso. Y luego el siguiente. Y luego otro. Porque el movimiento genera claridad. El movimiento genera dirección. El movimiento abre caminos. Y poco a poco, lo que parecía confuso,
empieza a tener sentido. Lo que parecía difícil empieza a fluir. Lo que parecía imposible empieza a acercarse. Pero todo comienza con una decisión simple, pero poderosa. Decidir moverte, decidir actuar, decidir obedecer, decidir confiar lo suficiente como para dar el paso. Y cuando haces eso, cuando te mueves con fe, cuando actúas a pesar del miedo, cuando obedeces a pesar de la duda, Dios responde, Dios se manifiesta, Dios abre caminos, porque Él no solo busca personas que crean, busca personas que actúen, personas que se levanten, personas que avancen, personas que decidan no quedarse donde están. Y hoy puede ser ese día, el día donde dejas de esperar y comienzas a moverte, el día donde dejas de dudar y comienzas a actuar, el día donde dejas de quedarte igual y comienzas a cambiar, porque cuando tú te mueves, Dios se manifiesta. Orden y mayordomía. Otra verdad importante, una verdad que no siempre se dice, pero que marca una gran diferencia. Dios bendice, pero también observa. Sí, Dios da, pero también mira cómo administras. Dios abre puertas, pero también evalúa si estás listo para cruzarlas. Dios puede confiar en ti, pero primero necesita ver cómo manejas lo que ya tienes. Y aquí es donde muchos fallan, porque quieren más, pero no cuidan lo que ya tienen. Piden crecimiento, pero viven en desorden. Oran por abundancia, pero no administran lo poco. Y así, sin darse cuenta, detienen su propio avance. Porque hay algo que debes entender, y necesitas entenderlo hoy. No puedes pedir más si no administras lo que tienes. No puedes esperar incremento si no eres fiel en lo pequeño. No puedes sostener una bendición grande si no sabes manejar una bendición pequeña, porque lo que no administras se pierde. Lo que no organizas se descontrola. Lo que no cuidas se desgasta. Y Dios no va a darte algo mayor si lo que ya tienes no está en orden. Y esto no es castigo, esto es protección. Porque si recibieras más sin estar preparado, te dañaría, te abrumaría, te desordenaría más. Por eso Dios primero forma, antes de expandir. Primero ordena, antes de multiplicar. Primero enseña, antes de entregar. Porque el orden abre puertas. Escúchalo otra vez. El orden abre puertas. El orden en tu mente. El orden en tus decisiones. El orden en tus hábitos. El orden en tus finanzas. El orden en tu vida. Todo eso crea espacio. Y cuando hay espacio, puede entrar lo nuevo. Pero cuando hay desorden, todo se mezcla, todo se pierde, todo se confunde y nada se sostiene. Por eso la disciplina es tan importante, porque la disciplina sostiene la bendición. No es lo mismo recibir algo que mantenerlo. No es lo mismo llegar que permanecer. No es lo mismo crecer que sostener el crecimiento. Y ahí es donde entra la disciplina, esa capacidad de hacer lo correcto, aunque no tengas ganas, esa capacidad de mantener el orden, aunque sea incómodo, esa capacidad de ser constante, aunque no veas resultados inmediatos, porque la disciplina construye estabilidad, construye estructura, construye capacidad, y cuando tienes capacidad, puedes sostener más, puedes manejar más, puedes avanzar más, pero si no hay disciplina, todo se cae, todo se desordena, todo se pierde. Y aquí es donde necesitas reflexionar, porque tal vez has estado pidiendo, pero no has estado organizando. Tal vez has estado esperando, pero no has estado preparándote. Tal vez has estado creyendo, pero no has estado administrando. Y eso frena el proceso porque muchos piden milagros, pero viven en desorden. Desorden en su tiempo, desorden en sus decisiones, desorden en sus prioridades, desorden en su vida. Y ese desorden
no permite crecimiento, porque el crecimiento necesita estructura, necesita base, necesita orden. Si no hay orden, no hay estabilidad. Si no hay estabilidad, no hay expansión. Si no hay expansión, todo se estanca. Y eso es lo que pasa. El crecimiento se estanca. No porque Dios no quiera dar más, sino porque no hay espacio para recibirlo. No hay estructura para sostenerlo. No hay preparación para manejarlo. Por eso hoy necesitas tomar una decisión clara, una decisión firme, una decisión real. Ordenar tu vida, ordenar tu mente, ordenar tus hábitos, ordenar lo que ya tienes, porque ahí comienza todo. Ahí empieza el cambio. Ahí se abre el camino, no en lo que esperas, sino en lo que haces con lo que ya tienes. Y cuando empiezas a ordenar, cuando empiezas a disciplinarte, cuando empiezas a ser responsable, algo empieza a cambiar. Empiezas a ver claridad, empiezas a tener control, empiezas a avanzar. Y poco a poco, lo que antes era caos se convierte en estructura. Lo que antes era confusión se convierte en dirección. Lo que antes era estancamiento se convierte en crecimiento. Y entonces, cuando todo está en orden, cuando todo está alineado, cuando estás preparado, Dios puede confiar más, puede darte más, puede abrir más puertas, porque sabe que ahora sí puedes sostenerlo. Expectativa profética. Ahora escucha esto, y no lo escuches de forma ligera. Escúchalo como una verdad que necesitas creer. Tu milagro no está lejos, no está perdido, no está detenido, no está cancelado. Está cerca, más cerca de lo que piensas, más cerca de lo que sientes, más cerca de lo que tu mente te dice. Porque muchas veces lo que Dios está haciendo ya está en movimiento, pero tú no lo ves, porque estás enfocado en lo que falta. Y ahí es donde necesitas cambiar. Necesitas cambiar tu postura, dejar de esperar con duda y empezar a esperar con certeza, dejar de mirar con miedo y empezar a mirar con fe, dejar de pensar en lo peor y empezar a creer en lo mejor. Porque la expectativa es poderosa, la expectativa correcta abre puertas, la expectativa correcta prepara tu mente, la expectativa correcta alinea tu espíritu. Por eso necesitas empezar a vivir diferente, no cuando lo veas, sino antes de verlo. Levántate cada día y decide creer, decide confiar, decide declarar, decide esperar con fe y dilo, aunque al principio no lo sientas, aunque no tengas evidencia, aunque tu entorno diga lo contrario, dilo. Hoy puede ser el día. Hoy puede ser el día donde todo cambia. Hoy puede ser el día donde llega la respuesta. Hoy puede ser el día donde se abre la puerta. Hoy puede ser el día donde se rompe el ciclo. Y cuando empiezas a vivir así, algo cambia dentro de ti. Ya no caminas igual, ya no piensas igual, ya no reaccionas igual. Porque cuando la fe se alinea, los cielos responden. No cuando dudas, no cuando temes, no cuando te rindes, sino cuando decides creer, cuando decides mantenerte firme, cuando decides no retroceder, cuando decides confiar, aunque no entiendas todo. Y en ese punto todo empieza a moverse. Oración profunda. Ahora, quiero que tomes un momento. No sigas escuchando de forma automática. Detente, respira profundo y conecta con este instante. Porque esto no es solo escuchar, esto es recibir. Padre, hoy me acerco a ti con fe, no con miedo, no con duda, no con incertidumbre, sino con un corazón dispuesto. Hoy dejo atrás todo lo que me ha detenido. Dejo el miedo, dejo la duda, dejo la ansiedad, dejo la preocupación y decido confiar en ti, aunque no vea todo claro, aunque no entienda todo, aunque haya cosas que todavía no cambian. Decido confiar, porque sé
que tú sigues obrando. Sé que no te has detenido. Sé que no me has dejado. Hoy declaro que mi temporada cambia, que lo que estaba detenido se activa, que lo que parecía cerrado se abre, que lo que parecía imposible comienza a tomar forma. Declaro que nuevas puertas se abren, que nuevas oportunidades llegan, que nuevas ideas nacen, que nuevas conexiones aparecen. Declaro que provisión llega a mi vida, provisión en lo que necesito, provisión en lo que estoy esperando, provisión en lo que aún no veo. Pero sobre todo, declaro que mi fe se fortalece, que mi mente se alinea, que mi corazón se afirma, que mi espíritu se levanta. Hoy decido confiar, aunque no vea. Hoy decido creer, aunque no entienda. Hoy decido avanzar, aunque tenga miedo. Y sé que tú estás conmigo, en cada paso, en cada proceso, en cada momento. En el nombre de Jesús, amén. Si recibes esta palabra, no te quedes en silencio. Haz algo con ella. Activa tu fe. Muévete, declara y escribe ahora mismo, sin pensarlo demasiado, con convicción, con fe, con decisión. Mi milagro está en camino. Escríbelo, no como una emoción, sino como una declaración. Porque lo que declaras, lo activas. Y no te quedes esto para ti, compártelo. Envíalo a alguien, porque hay personas que hoy están pasando por lo que tú pasaste y necesitan escuchar esto. Necesitan esperanza, necesitan dirección, necesitan una palabra que los levante. Y esto puede ser eso para ellos. Y recuerda esto, muy importante. Esto no termina aquí. Esto no es el final. Esto es el inicio de un cambio, el inicio de una nueva etapa, el inicio de algo que Dios ya comenzó y que tú estás empezando a ver, porque lo que viene es mayor y lo que estás viviendo es solo el comienzo.